Saludamos al licenciado Ramón Navarro. Él es un periodista de vasta experiencia, periodista venezolano, tiene ya algo más de 10 años de residencia en Cuenca, fue colaborador de importantes medios allá en Venezuela, Diario El Meridiano, el periódico más importante en el ámbito deportivo en Venezuela, y es eventual colaborador para El Venezolano, un medio de comunicación posicionado en la ciudad de Miami. Ramón, bienvenido, es un placer tenerte nuevamente en nuestras cámaras y micrófonos, y quisiera hablar sobre la coyuntura político-electoral de Ecuador desde tu visión. Ha sido pues un tema recurrente, casi un eje transversal en estas elecciones del tema Venezuela, ya sea por el referente del gobierno de Maduro, el gobierno arbitrario de Maduro, o por las alusiones a la diáspora venezolana por parte de candidatos presidenciales de Ecuador. ¿Cómo miras tú la coyuntura que se vivirá, que viviremos los ecuatorianos este domingo? Gracias, Gustavo. Un placer tenerte o tenernos mutuamente nuevamente entre esta hermosa. Cuando yo digo hermoso, me refiero siempre a lo grato que es siempre hablar con ustedes en la emisora. En un momento lo hicimos, volvemos a hacerlo ahora en Antena 1, y esto me parece bien interesante porque yo sé el valor que tienen los medios de comunicación y lo que cuesta desde ciertos espacios transmitirle con mucha veracidad y con mucho acierto lo que realmente está pasando, al menos en términos políticos. Aquí en Ecuador sabemos que hay un ejercicio del periodismo muy cabal, muy serio, y yo siempre voy a poner a Antena 1 y Gustavo Cardoso como una bandera. A mí me parece que ustedes abanderan, y no es porque tú seas amigo mío ni nada por el estilo, pero me parece que ustedes abanderan con mucha sensatez el Perú. Y fíjate que ayer casualmente te escuchaba al señor César Montúfar, y él decía eso. Yo pienso como César Montúfar, no te quepa la menor duda. Yo creo que realmente son muy pocos los medios aquí y sobre todo ahorita, a propósito de la cercanía de las elecciones que se van a realizar el 13 de abril, el segundo balotaje entre Noboa y Correa, y eso de alguna u otra manera ha tensado mucho las relaciones de las fuentes con los propios periodistas y con los medios, y esto por supuesto que tú haces a través de tu emisora me parece que es un acierto ético y cívico para la gente que nos escucha. Muchísimas gracias, Ramón. Viniendo de ti, de tu gran experiencia periodística, realmente es un halago para nosotros, y reitero, siempre un gusto conversar contigo. Vayamos al punto central, las elecciones ecuatorianas y la mirada de una persona con esta experiencia política, con las vivencias de ti como periodista, como venezolano, en estos años bastante fíjate que turbulentos. Claro. Te voy a comentar que yo trabajé un tiempo como redactor político, cubriendo elecciones, cubriendo a la fuente que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, y desde allí, bueno, uno siempre buscaba el detalle, la confirmación del dato exacto, para no caer en toda esa satrapia, de esa falsa danza de informaciones que muchas veces se dio en Venezuela, y que nosotros desde el diario El Nacional, que siempre fue, bueno, en principio fue un medio que apoyó la candidatura de Chávez en el fondo, pero que después, bueno, se colocó en la otra orilla. Y yo la opinión que tengo, y valga el comentario inicial para entrar ya de lleno en el tema político y lo que se aproxima y como yo veo lo que va a ocurrir. Yo definitivamente pienso que un poco lo que decía ayer Montúfar, ¿no? Que uno no debe asumir el voto solamente para salir del correísmo. Aquí se necesita pero eso que podríamos considerar un auténtico sacudón desde el punto de vista ciudadano, para que la gente tenga conciencia política. Sabemos que en Latinoamérica es muy difícil, porque siempre se ha dicho que nosotros aquí en Latinoamérica
nos dejamos llevar por las emocionalidades, por ese discurso que forma parte del ethos, del pathos y del logos. Y todo eso ahorita aquí en Ecuador, yo siento que todo eso está completamente volteado. Y digo volteado porque no puede ser que si tú a mí ahorita me preguntas por quién podría votar, yo diré, yo no tengo, o sea, yo pudiendo ejercer mis derechos políticos, porque ya tengo más de 10. ¿Y qué es lo que yo estoy sintiendo aquí ahorita en Ecuador, no? Estoy viendo, por supuesto, una ligerísima ventaja, ligerísima ventaja. Y esto lo digo porque yo salgo mucho a la calle, yo hablo con gente, yo no solamente hablo con los taxistas, yo voy al mercado y hablo con la gente y veo allí que hay, claro, por supuesto, yo ahí también digo que no se trata de una polarización en términos estrictamente ideológicos, porque en el fondo uno hace una disección tanto a la candidata correísta como a Daniel Noboa y te vas a conseguir totalitarismo y populismo. Es decir, ninguno de los dos son capaces de revertir el verdadero entusiasmo político que anida en todo ecuatoriano. De eso es que votar por Noboa solamente para quitarte de encima el autoritarismo que podría ceñirse sobre Ecuador, me parece que no es muy inteligente ese asunto. ¿Por qué? Porque no es un asunto que opera a largo plazo. Es un asunto para quitártelo de encima y de una vez menoscabar internamente la posibilidad de fomentar una verdadera, yo no sé si llamarlo alianza, coalición, como sea, pero no son formas de enfrentar al correísmo, por cierto, porque el correísmo está muy, pero muy vivo y yo creo que tiene un amplísimo impacto todavía en la psiquis, en la conciencia del ecuatoriano medio. Esos 10 años que mandó Correa fueron 10 años que dejaron todavía cosas por agradecer. Hay mucha gente que le agradece al correísmo, ¿no? Ramón, justamente el día de hoy con Juan Cubi, otro analista, hablábamos de esta situación del miedo, ¿no? Fue con Cristian Zurita que lo hicimos, el ex candidato a la presidencia de la República. El miedo, esta emoción humana tan básica, que es una respuesta del ser humano a la amenaza, al peligro percibido. Hay temor, hay miedo en Ecuador. Y aquí quisiera preguntarte, ¿hay razones para que parte de este miedo, que es lo que se ha dicho en distintas instancias a lo largo y ancho de esta campaña electoral, se tenga como referencia Venezuela? Sobre todo, referencias a la falta de democracia y libertad. Sí, es lógico, es lógico. A mí me parece que es normal que haya un miedo colectivo para evitar a todas luces que se imponga la fórmula correísta. Y esto, por supuesto, tiene una razón de ser en toda esta historia, una historia completamente oprobiosa que está viviendo Venezuela desde el 1900, desde enero, febrero de 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez, después de las elecciones que ganó en diciembre de 1998. Y aunque en principio nunca habló de socialismo, nunca habló de comunismo, lo primero que hizo cuando ganó las elecciones en el 98 fue viajar a La Habana y a partir de allí, bueno, se dio todo un ese lamentable espectáculo del ejercicio del poder a través de esa dimensión autoritaria que tiene el socialismo del siglo XXI, que todos sabemos que eso es miseria, eso es hambre, eso es infertilidad desde todo punto de vista. Entonces es lógico, a mí me parece completamente lógico que la gente, que un sector de la población que haya visto que desde 2007 al 2017 fueron 10 años completamente también improductivos desde el punto de vista de una reformulación del Estado, de una reformulación de la democracia. Es lógico que hoy tengamos miedo siempre y cuando nos estemos mirando. Yo diría que aquí hay varios espejos. El primer espejo aquí de todo esto es Cuba. Después, por supuesto, viene Venezuela, después viene Nicaragua, después Bolivia en algunos escenarios y por supuesto Perú. Pero el tema de si en realidad hay posibilidades
qué tan cierto es, qué tan realista es que Ecuador amanezca el lunes 14 de abril, ya dando como ganadora a la candidata del correísmo. Yo lo veo muy factible, pero claro, ¿cómo impedirlo? ¿Cómo impedirlo? Bueno, que la gente tiene que tomar conciencia de que toda esta historia de la franquicia, porque es que el socialismo del siglo XXI es una franquicia, para nadie es un secreto, los que de alguna u otra manera refieren, piensan, analizan, estudian todas estas todos estos escenarios políticos en Latinoamérica, y te das cuenta, bueno, que hay un foro de Sao Paulo que está pegando con fuerza, que ayer, creo que fue ayer cuando se instaló esto del CELA, donde estuvo el presidente de Colombia, hizo unas misiones allí, y eso, bueno, eso es una cosa que está de alguna u otra manera tomando cuerpo, y entonces, bueno, hay que evitar de alguna u otra manera, siempre a través del ejercicio democrático, que se llega aquí en Ecuador a instaurar un gobierno de esa naturaleza. ¿Qué En pasa Ecuador, con el... Ajá. en Ecuador, Ramón, con todos los problemas que tenemos, las quejas, este pensamiento crítico que debemos siempre tener desde los medios de comunicación, el periodismo sobre el país, hay de cualquier manera un cierto grado de libertad. Sin embargo, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Prensa y Periodistas Sin Cadenas han hecho un llamado el día de ayer a los dos candidatos, advirtiendo sobre riesgos inminentes Exacto. en Ecuador ante las elecciones, tratando de comprometerlos a priori de manera pública a garantizar el pleno respeto a los principios y libertad de expresión consagrados en la Constitución. ¿Cómo miras tú desde tu formación periodística el grado de libertad que aún tenemos en Ecuador, quizá nuevamente contrastándolo con lo que pasa en tu país? Claro, Osvaldo, uno quisiera que fuera más libre, que investigara más, que las fuentes se abrieran ahorita, por supuesto, con el tema del Consejo Nacional Electoral, que sean como más honestos con eso, porque muchas veces un medio de comunicación también se hace a través de las fuentes, y esas fuentes tienen que ser completamente creíbles, tienen que ser fuentes que de alguna u otra manera alimenten todo el aparato democrático del país. Pero con todo y eso, yo creo que hay mucho espacio para el debate. Aquí en Ecuador hay mucho espacio también para el pensamiento crítico, que lo hay. No es, por supuesto, la generalidad que uno quisiera en una democracia como la ecuatoriana, pero yo creo que hay medios muy sensatos, muy honestos, con una visión muy realista de lo que está pasando aquí en términos políticos. Y por supuesto no hemos hablado de otros medios que tienen vínculos con ciertos escenarios oscurísimos del poder, pero que de alguna u otra manera salen a la calle y dan como la imagen de que son medios veraces y de que son figuras públicas muy importantes, cuando en el fondo todos sabemos quiénes son los periodistas realmente aquí, que están de alguna u otra manera asociados al ejercicio sensato o el ejercicio auténtico de la libertad de expresión en Ecuador. De modo que una forma interesante de abordar esto. Ayer, por cierto, caminando por el mercado de la calle Larga, estaba hablando con un amigo y yo le decía, si yo, Ramón Navarro, tuviera que cubrir las elecciones para un medio en Quito, yo jamás iría a la sala situacional del Comando de Acción Democrática Nacional de este señor de Noboa, y mucho menos me iría a la sala situacional del correísmo. Yo me metería de frente en el Consejo Nacional Electoral, en la sala situacional, con mis respectivas credenciales, porque allí es donde uno puede estar más cerca de cualquier intento de arrebato, cualquier trampa, cualquier cosa, porque es allí donde yo pienso que hay que tener la lupa
este domingo cuando estemos, las personas, pues los periodistas, que de alguna u otra manera, es una opinión que no me estás pidiendo, pero te la estoy dando, que yo creo que muchas veces esas emocionalidades hay que apartarlas a un lado y trabajar siempre en frío, directamente con lo que vaya a ocurrir en esas interioridades del Consejo Nacional Electoral. Me parece que allí está el foco y ahí es donde hay que ocuparse de abordarlos desde el punto de vista periodístico, ¿no? Porque en esas fauces se hace la verdadera trampa, ¿no? Además, porque es un tema también porque aquí aplica mucho eso de que el acta mata voto, cosa que no puede ocurrir en Venezuela, aunque ya eso ya es otro tema aparte, ¿no? Cómo es la presencia de todo ese tinglado electoral, de todo ese manejo, porque ahí también se ganan y se pierden elecciones, en esos manejos siempre por lo general muy unilaterales por parte de los organismos públicos, ¿no? Bien, Ramón, se ha hecho muy recurrente en estos días, lo hemos leído en varias columnas periodísticos, en varios foros de opinión, esta frase de "me duele el país", que no sé quién lo acuñó, pero sí sabemos que lo ha utilizado muy acertadamente el escritor y periodista Fernando Pinilla, que entiendo es de origen colombiano, pero se radicó en Venezuela, trabajó en tu diario, en Meridiano, en El Nacional, en Últimas Noticias, y él ha hablado así de Venezuela también. ¿Cómo se llama? Me duele el país. Se trata de Fernando Pinilla. Él ha acuñado en varios de sus escritos este tema. La pregunta que quisiera hacerte es, cuando sabemos y tenemos referentes, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud deberíamos tener los ecuatorianos para que este país duela menos? Que quizá no vaya por los peores caminos y de las opciones, como se dice tan recurrentemente el día de hoy, que no hay excelentes opciones. Quizá no hay ni dos opciones promedio de las malas opciones que podríamos tener. Sí, ¿cómo escoger? Pues la opción del voto nulo parece no ser una posición válida en esta ocasión. No, claro, no es válida, y uno pensaría también, porque siempre hay que ver las cosas en perspectiva, aún el voto nulo ganándole a una opción y ganándole a la otra, estamos hablando ya de una presencia no legitimada por parte del poder soberano. Claro. Y además de una situación que con la polarización... Es una opción, pero, claro. Claro, con la polarización que se ha dado es algo imposible, es pedir peras al olmo. Sí. No, Gustavo, a la pregunta, sí. Sí, exacto. A la inquietud que tú haces, Osvaldo, esto sí te lo digo con el corazón en la mano. A mí no me gustaría que aquí cayera el correísmo bajo ninguna circunstancia, Pero tampoco me alegro porque gane la otra opción bajo ninguna circunstancia. Tú dirás, bueno, Ramón, pero esto es una cosa muy contradictoria. Pero es que sí, así es la política. La política, de repente, cuando no te ve opciones, uno siempre tiene que ir al menos malo. Pero el concepto de menos malo aquí también es un asunto disparatado también. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que no se trata de menos malo. Se trata ni siquiera, como me dijo un amigo. Estamos cayendo en un mundo lleno de relatividades. Sí, exacto. Pero es que ni siquiera, como me dijo un periodista amigo mío en estos días, que me dice, bueno, pero es que si gana Noboa, la gente puede salir a la calle y protestar. Y digo, bueno, pero eso es relativo también, porque con el correísmo tú también sales y sales a protestar. Y es un asunto que, bueno, que va a tener encima todo aquella cosa que tiene que ver con... Yo no quería hablar de eso aquí, pero te lo suelto rápidamente, con el tema de los carteles de la droga, con el tema de esas oscuridades que son muy, pero muy poderosas y que en estos momentos ha permeado a toda la sociedad ecuatoriana. Es decir, tenemos la sociedad que nos buscamos desde hace 20, 30, 40 años atrás. Esta sociedad ecuatoriana que tenemos hoy día es el reflejo de la inconsciencia en el ejercicio de la función pública. Aquí nunca se tomó en cuenta lo que es la educación. En principio, todo se resuelve con educar, pero es educar para ser libres, no educar para que venga un partido político mañana y nos manipule.
porque ni siquiera estamos hablando, Gustavo, de una condición que uno vaya contra los partidos políticos. No, 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 yo no creo eso. Yo creo mucho en la institucionalidad de los partidos políticos que ejercen sus principios y sus valores en función de una armonía colectiva y no aprovechándose de las posibilidades para asumir el poder. A mí me parece eso que una cosa que se diferencia completamente de la práctica completamente inmoral, antiética e inconsciente de los populismos que muchas veces se han visto tanto en el frente de Noboa como en el frente del correísmo a través de Luisa. El tiempo no nos da para más, Ramón. Ha sido nuevamente, reitero, un placer conversar contigo. Te agradecemos mucho y hago una invitación pública para que ojalá este domingo nos acompañes en algunos de la serie de paneles que tendremos en un gran espacio informativo, en un gran servicio que hemos organizado para este domingo para llevar de la mejor manera, en forma conjunta, con más de una decena de medios de comunicación a lo largo y ancho de la provincia de La Suay, este momento crítico para el país. Gustavo, gracias por esta oportunidad y hacer el comentario que bien hay que hacer, porque mira que una de las cosas que jamás yo he notado como oyente y como seguidor del periodismo aquí en Ecuador, Antena 1 es uno de los medios rebeldes, una resistencia frente a esas amenazas que siempre están latentes en cualesquiera de los gobiernos que digan ser democráticos o como uno quiera. Entonces a mí me parece que la posición periodística en estos momentos tiene que estar siempre al lado de la verdad, pase lo que pase, caiga quien caiga y duela a quien le duela. Me parece que Antena 1 tiene moral y le sobra completamente sentido crítico y pensamiento crítico frente a esa oleada de desinformación que es muy típica en estos tiempos electorales. Bien, muchísimas gracias, Ramón. Han escuchado al licenciado Ramón Navarro, periodista de amplia experiencia, 10 años y algo más, residente en la ciudad de Cuenca, ha colaborado para varios de los importantes diarios de su país, Venezuela.